muchísimas gracias a nuestros queridos ponentes, Felipe, Lugardo, a nuestros moderadores, Antonio Martí, mi amigo Juan Manuel. Muchísimas gracias por esta magnífica introducción a lo que es la inteligencia artificial, que yo creo que es un motivo enorme de debate. Y a mí me gustaría que tuviéramos aquí un gran debate sobre este tema, porque desde el foro debemos de recuperar o intensificar, mejor dicho, el aspecto de debate de los temas que se tratan. Yo cuando, en fin, estaba ahí hablando, me estaba entristeciendo, porque me estaba entristeciendo. El otro día vi como una persona mayor intentaba sacar dinero de un cajero y era imposible, no podía el hombre. Se le habían olvidado las claves. Y se tuvo que ir del cajero sin... Y dice, mire usted, sé que va a sacar dinero porque tengo que coger un taxi. Me dio tanta lástima que le di 5 euros. Pero bueno, el otro día también en un bar de la universidad, un robot me puso una ración de calamares a la romana. En un bar que hay allí al lado vino el robot con su plato de calamares a la romana. Y un amigo mío, que es muy buena persona y es de los que les cuesta trabajo decir que no, dice, Alfonso, creo que en esta semana he cambiado ya 3 veces de compañía eléctrica. Porque no sé decir que no, me han llamado por teléfono uno y otro, y al final dice, bueno, me rindo. Y ya no sé ni la compañía que tengo, ¿no? Estos son pequeños detalles de la vida diaria que nos está pasando a todos. ¿Cuántas llamadas reciben ustedes todos los días del 621, del 69 no sé qué, de compañías eléctricas que no saben ni con quién están hablando, porque ya no saben lo que es la comercializadora, la distribuidora y la persona que te está hablando quién es? Y encima te dicen cuál es tu número de cuenta bancaria, que yo no me lo sé, pero yo sí. Y entonces dices, pero bueno, ¿quién tiene mis datos? ¿Cómo es que me están llamando todos los días un montón de gente con mis datos a mi teléfono y con mi número de cuenta? Esto es horroroso, esto te crea una inseguridad tremenda. Pero como médico a mí me genera también una enorme controversia personal, aunque yo creo que conforme más pasan los años y nos vamos haciendo más mayores, vamos teniendo más controversias. Quizás porque vamos teniendo mayor capacidad o mayores elementos de juicio, ¿no? Pero los que nos hemos educado en el mundo de los clásicos, en mi caso en la medicina humanista de don Gregorio Marañón, de don Santiago Ramón y Cajal, de usted que se ha nombrado antes, los que hemos visto en la medicina desde ese punto de vista, a mí me da una enorme, y hemos intentado ejercerla a lo largo de nuestra vida, desde ese punto de vista me da una enorme tristeza ver cómo los aparatos, los artefactos van a terminar con el humanismo. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar si vas a un centro de salud y no hay un médico con el que hablar? Y hay un aparato que le dice, si tiene fiebre, marque el 1, si te duele la cabeza, marca el 2, si tiene diarrea, marca el 3. Y al final te da varios diagnósticos posibles y una serie de posibles tratamientos. Y ahora te montas en un taxi y no hay taxista porque es un coche fantasma ya de los que no necesita ser tripulado. Y resulta que no tienes con quién hablar de política, ni del tiempo, ni de nada. Es tristísimo viajar en un taxi solo, ¿no? Y así sucesivamente. Pero o vas a un cuartel y no tienen militares con los que hablar de la carga heroica de Alcántara, todo aquello que nos motiva, que nos mueve, que nos hace sentir bien, ¿no? Nada, son un robot que lo único que hacen es recibir órdenes y prepararse para el combate, ¿no? Eso es horroroso. Pero hay algo que me preocupa muchísimo, no sé qué pensarán ustedes. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en manos de los estados fallidos o en manos de los grupos terroristas? Grupos terroristas islámicos o grupos terroristas no islámicos, porque viendo cómo está el panorama geoestratégico por la parte del Sahel, por la parte de la Europa oriental y lo que se nos puede avecinar también por la parte de los Estados Unidos, pues la verdad es que vivimos en un mundo cada vez más inseguro, ¿no? Es posible defendernos ante esta vorágine que se nos viene encima.
Yo no voy a contestar a eso, eso se lo dejo a Felipe. Ya, lo que sí le voy a decir es que para la llamada de teléfono apúntese a la lista Robinson, que le va a ser factible para hacerlo. Bueno, pues iniciamos unas rondas de preguntas para quien quiera intervenir o quien quiera hacer alguna intervención, alguna pregunta. Ya hemos roto el fuego, así es que adelante. Venga, animaros porque es un tema que yo creo que es muy interesante. Sí, a ver, Marga, venga. Vamos a ir en esta fila, empezamos al revés. Venga, María José, venga, María José. ¿Sí? Ahora sí. Perfecto. Bueno, antes de nada agradecer a los miembros de la mesa la fantástica exposición que han hecho sobre inteligencia artificial. Bueno, mi planteamiento es sobre todo desde el punto de vista jurídico, ¿no? Es una reflexión la que hago, ¿no? Y en torno a la normativa reguladora de inteligencia artificial. Básicamente, bueno, hay muy malas noticias porque hay mucha inseguridad, pero bueno, la gran noticia es que somos ciudadanos europeos. Y entonces tenemos la Unión Europea que está regulando, que ha regulado en materia de protección de datos y efectivamente, como ha dicho Lizardo, estamos siendo copiados en muchos ordenamientos jurídicos y de hecho dentro de Europa somos como una malla europea donde se nos protege a los ciudadanos de la Unión Europea en todas las cuestiones relativas a protección de datos y ahora en inteligencia artificial igual, ¿no? Cuando dentro de 2 años tengamos nuestro reglamento de inteligencia artificial, pues bueno, esa va a ser también una buena noticia. Pero claro, el peligro está en que estamos en Europa, pero ¿qué pasa con el resto del mundo? Y este planteamiento estoy mirando al profesor Juan Manuel Faraminian, profesor internacional público. Sería interesante, ¿no?, un tratado internacional a nivel mundial que de alguna forma protegiera a los ciudadanos de los riesgos de la inteligencia artificial. Bueno, es simplemente lo lanzo aquí, ¿no?, como una reflexión. Juan Manuel. No, simplemente apuntar que en el marco de las Naciones Unidas hay que llevar esto porque en definitiva, como la Unión Europea está dando un paso importante, es un organismo internacional regional de carácter regional, pues ahí se queda acotado, es una norma acotada. En cambio, si logramos que esto pase al ámbito de las Naciones Unidas, ahí sí podríamos encontrar una resolución obviamente las resoluciones de Naciones Unidas no tienen efecto obligatorio desde el punto de vista jurídico, sin embargo, de una resolución se puede obtener por derecho consuetudinario una declaración, y esta sí, por los elementos de principios generales del derecho y del derecho consuetudinario, tendría entonces en ese caso la posibilidad de un efecto jurídico. Pero claro, el problema, y lo apuntabas también tú, hay Donald Trump, concretamente, cuando sacó una resolución que no pasó por el Parlamento para definir que él no cree en el derecho consuetudinario. Y por tanto, claro, nos encontramos con elementos muy complejos en ese sentido y obviamente es una lucha en la que hay que plantearse nuevas vías, pero cerrando la pregunta, es Naciones Unidas en donde habría que trabajar sobre ese tema. Si me permite una acotación al respecto del tema de que ha hablado una jurista, hay unas recomendaciones de la UNESCO, pero recomendaciones éticas, es decir, que es una cuestión de proponer, instar, bla, bla, bla. Lo que sí te puedo decir es que ya hay una orden ministerial, una orden presidencial en Estados Unidos que sacó el presidente Biden en octubre del año pasado, que la recoge de una norma antigua de la guerra del Vietnam. Es decir, que en este sentido están de la mano Estados Unidos y Europa. Ya ha habido muchas conversaciones al respecto. Todavía no ha empezado ni el Congreso ni el Senado americano a tratar este tema. Pero te aseguro que el reglamento de inteligencia artificial está constituido en el mismo esquema que el reglamento de protección de datos. Está todo enfocado al riesgo desde el diseño. Desde que yo estoy diseñando un aparato de inteligencia artificial, ya tengo que tener aquí viendo cuáles van a ser esos riesgos.
Y depende del nivel de riesgo que vaya a tener ese sistema, que se va a poder catalogar en un nivel medio, pero incluso en el nivel medio nosotros tenemos derecho, nos van a tener que decir si estamos hablando con un robot. Tenemos que saber que estamos hablando con una inteligencia artificial. Ese es derecho nuestro. No te digo nada en cuanto al tema de alto riesgo. Aquí va a haber unos controles muy fuertes, además de que van a tener que estar informando a los gobiernos. Va a haber otra autoridad de control parecida a la Agencia Española de Protección de Datos, que por cierto se nos ha ido a Coruña y nos la han quitado de Granada, y allí va a estar, no va a ser tan independiente como la Agencia Española, pero bueno, lo va a nombrar el ministro y vamos a ver lo que hace. Pero en realidad lo que sí se auspicia es un reglamento muy interesante, y desde luego quiere cerrar la legislatura la señora von der Leyen con pompa y boato con este asunto, que fue en el primer discurso, ya cuando tomó posesión, habló de la inteligencia artificial. Y ha sido una constante en toda esta legislatura de la inteligencia artificial, y hay que felicitarse. Por una vez que hacemos algo bien, en Europa, este reglamento yo creo que va a ser también mucho. Se hace una definición de sistema de inteligencia artificial en el artículo 3 increíble. Pero no quiero cansarlo porque cuando hablamos de derecho algunos se emocionan. Oye, además está no solamente Biden, sino Xi Jinping también ha sacado, China también lo ha hecho, o sea que ahí tenemos... Anastasio tenía palabra. Anastasio y después Marga. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por tan amena introducción. Yo como ingeniero tengo que dar mi punto de vista. Hoy en día el 90% de lo que se habla de inteligencia artificial realmente no lo es. Es la utilización masiva de datos con una velocidad increíble de procesamiento, pero ni un atisbo de uso, digamos, creativo o, digamos, no esperado de esa inteligencia artificial. Lo que hablaba antes, realmente lo que quería decir de esa caja negra y el que se pueda evitar esa caja negra, hablamos de la reproducibilidad del proceso de datos, es lo que muchas veces las marcas es lo que quieren evitar. O sea, no quiero dar a conocer mi procesamiento porque me lo pueden robar, ¿no? Podría darse el caso incluso de que una marca pudiera utilizar su caja negra para crear un artículo o un artículo periodístico, un libro, en el cual estuviera precisamente violando unos derechos de autor que no podría evitar, que podría evitar desvelar cómo ha reproducido esos datos precisamente basándose en esos mismos datos. Ahí quiero dejarlo realmente. La inteligencia artificial hay que acotarla un poquito en el aspecto de que hay que saber realmente cuándo hay una parte que se puede reproducir y cuándo hay una parte que no. Y creo que es uno de los mitos que usted también ha nombrado, ¿no? Realmente. Sí, la caja negra es una manera de llamar la fórmula de la Coca-Cola, que cada cual tiene su fórmula y no quieres que te la quiten y vas a defenderte con uñas y dientes. Por eso, volviendo al anterior, para encuadrar su cuestión, el anterior de carácter jurídico, a mí me gustaría recordar que sí, que Europa es muy avanzada y está marcando pautas en la regulación de la inteligencia artificial, pero yo pocas veces oigo el fundamento, el basamento de ello, y no es otro que una lucha endiablada entre dos púgiles. Uno es el poder económico y otro es el poder público, que se supone que defiende los derechos humanos. Y eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. La economía versus el Estado, por así decirlo. Y eso es en donde le duele el zapato al asunto. Por otra parte, ya que estamos hablando de luces y sombras, voy a hacer de niño malo, al lado de todo lo bueno que se ha dicho y con razón de la regulación en el ámbito europeo. Yo les invito a que lean, hace 2 meses nomás,
una tribuna en La Vanguardia es muy fácil de encontrar en internet, La Vanguardia, tribuna José María Lasalle, Acta de la Unión Europea. Y ahí dice pues la otra cara de la moneda, por qué Europa está perdiendo una gran oportunidad. O sea, digo por poner la otra cara de la moneda, ¿no? Volviendo a su pregunta, la caja negra, pues sí, es negra. Pero ojo. Y aquí hay un debate que no quiero ponerme filosófico, pero crucial. Es negra tanto en cuanto no tenemos la posibilidad, dado el volumen de datos que circulan por ahí dentro y a la velocidad que circulan, de la trazabilidad de lo que ocurre. Pero ahí no surge nada ex novo. Esa escuela de pensamiento que dice que de la caja negra emanan propiedades emergentes, inusitadas e inexplicables, eso es mentira. No sé si está usted de acuerdo conmigo. Marga. Sí, Margarita, allí hay una pendiente. Lo primero es gracias a la mesa, que me ha resultado muy interesante, y lo segundo es una pregunta y una reflexión. Es decir, ¿la ética y la filosofía se dirigen también por mobbing económico? Porque desde el ámbito de la medicina tenemos ya corrientes filosóficas que son el transhumanismo y el posthumanismo, donde hay una desnaturalización o descontextualización, me voy a trabar, de lo que significa ser humano. Y lo humano ahora está en base a los avances de la inteligencia artificial y a la biología, en cuanto a biología molecular y genética. Pero todo esto va a propiciar muchísima menos equidad en el acceso a salud y en la mejora de la vida de las personas. Pero es que además estamos hablando de Europa y de entidades filosóficas de que creemos que tenemos la verdad de nuestra ética con otras sociedades avanzadas, pero la población se va a desplazar. Nigeria va a ser el país posiblemente con mayor incremento poblacional, va a ser el tercer país más poblado en muy pocos años. Y el acceso de la natalidad en los países africanos, donde no tenemos sistemas de refrigeración para vacunar a la población, pues la equidad va a ser terrible. Entonces, la ética y la filosofía que nos va condicionando al futuro está también regida por un mobbing económico. Es decir, ¿seguimos la pista del dinero? Por alusiones le contesto. Cuando yo hablaba de que se están yendo todos los comités de ética de las grandes multinacionales, justamente por eso, porque son digamos, el problema que están chinchando permanentemente es ese granito que se nos mete en el zapato, que está molestando permanentemente, porque es la dicotomía de siempre. Lo decía en la anterior pregunta. Ahí es la lucha entre los secretos empresariales, que son muy dignos de recoger, y la transparencia de saber qué es lo que se hace ahí dentro. Pero en los comités de las grandes empresas hay que decirle a la multinacional, no vale todo para sacar dinero. Hay que respetar los derechos fundamentales de las personas. Y eso es otra clave. Y ahí se necesita ese sosiego de decir, y esto no lo veo este tema. ¿Por qué se va a hacer se va a implantar este sistema cuando estamos poniendo en peligro una serie de derechos fundamentales? Ahí es donde está el tema. El ser humano tiene que controlar esto. Y concretamente siempre el humanismo es la única vía que nos puede dar un poco de cordura, de sosiego, de humanidad. Eso es lo que me refería cuando hablaba de la necesidad de una ética en la inteligencia artificial, es decir, de ponderar de que el dinero no es todo, ni muchísimo menos. Hay otras cosas mucho más importantes y que el fin no justifica los medios. ¿Más preguntas? ¿Sí? Sí, Pedro. Bueno, yo también quiero, en primer lugar, felicitar y agradecer a toda la mesa porque han estado muy bien, y han llevado muy bien todos, los ponentes y los presentadores introductores. Bueno, a mí efectivamente me parece que lo que
tema de la inteligencia artificial está basado fundamentalmente en ese afán por la innovación que se ha convertido en el gran paradigma de la sociedad actual. Y la innovación parece que es como un sinónimo de juventud o de rejuvenecimiento. Y ya hace mucho tiempo que lo joven es un valor en sí. Yo recuerdo que una vez en clase yo le pregunté a un alumno o hice una encuesta y me contestaron que ser joven era ya un valor. Quiero decir con esto que la venerabilidad de la edad, que ha sido un principio que ha sustentado fundamentalmente, históricamente, ¿no?, a la sociedad occidental, y yo creo que es lo que está caducado. Y esa juventud nueva, esa juventud que va asociada a este principio de juventud, de renovación, de primavera, por así decirlo, es la que efectivamente está perfectamente acoplada a este cambio que supone la inteligencia artificial, que no es una revolución, efectivamente, porque no es una revolución que implique un cambio profundo social, es simplemente un cambio que sirve para acelerar un proceso económico determinado que aquí ya se ha apuntado por donde van los tiros, ¿no? De manera que yo lo que veo es que es difícil, evidentemente, digamos, cualquier activo de cambiar esto, porque lo que estamos es ante una sociedad que está dominada fundamentalmente por ese concepto de juventud. Yo veo que hay personas ya con 30 años que empiezan a considerarse viejas. Y cada día el tema de la juventud se va adelantando más. Quiero decir, como grupo o como idea dominante, ¿no? Y en tanto en cuanto que la edad efectivamente se está considerando como una especie de reserva que tiene poco o casi nada que decir. Esto no lo sé, puede ser una reflexión. Yo quiero añadir algo, soy el más viejo de la mesa y voy a contestar. Todos los que estamos alrededor de la inteligencia artificial tenemos dos grandes enemigos. Uno son los adanistas, es decir, los que creen que están inventando la pólvora, los que creen que es por primera vez que se está haciendo algo. Pero también están los edadistas, que son aquellos que critican a las personas mayores. Edadistas. Y los edadistas y los adanistas son primos hermanos. Y yo creo que es un disparate hacer una preeminencia de la juventud sobre la senectud, si lo queremos llamar así. Creo que eso es un disparate, creo que eso es una malformación conceptual inherente al momento actual. Quizá me exprese en estos términos porque dentro de unos días cumplo 80 años. Yo también quería apuntar algo que me parece importante porque a mí me quedan 2 para cumplir 80. Jesús, que me Bueno, ¿qué voy a decir? Lizardo es un niño. Bueno, no, es que has dado en la clave, Pedro, porque realmente en este momento hay una discriminación importante por razón de edad, que se llama edadismo, tú lo acabas de apuntar, y yo creo que aquí hay un elemento importante, así como hay pedagogía para formar a los jóvenes, tiene que haber andragogía para formar a los mayores. Entonces hay que apoyar a los mayores, a aquellos que se sienten que han de alguna manera cubierto parte importante de su vida y creen que son mayores o que son viejos. No son viejos, simplemente hay que educarles para darse cuenta que la vida es mucho más compleja que todo esto y la andragogía sirve para eso. Yo siempre digo que la edad no es una cuestión de canas, sino una cuestión de ganas, y yo creo que eso es fundamental. En la medida en que hay ganas se puede seguir adelante. Y yo creo que es una gran clave que tenemos que tener en cuenta y buscar luego no un conflicto intergeneracional, sino por el contrario un acuerdo entre los jóvenes y los mayores. Ayer veía en televisión algo que me pareció muy interesante. Se está haciendo en algunas residencias de mayores encuentros con niños, nietos, no gente joven, sino nietos
que los llevan y está cambiando la actitud de esos mayores en el contacto con esos jóvenes que no son nietos de ellos, simplemente son niños pequeños, que también es importante porque a estos niños pequeños se les da el valor de lo que sería la edad. Está en Platón, que no estoy inventando nada, está en Platón, y está también en Séneca, y está también en Cicerón, de Senectute. Obviamente, tenemos que volver a leer los clásicos para darnos cuenta hasta qué punto los mayores son importantes y los menores también, pero en conjunto. Me gustaría añadir un minuto, si llega, de la metáfora del reloj. Yo, por lo que veo aquí, cualquiera de nosotros somos capaces de interpretar un reloj de sol, más o menos. No tenemos dificultad para saber leer un reloj de sol. Y, desde luego, cualquiera de los que estamos aquí en esta sala sabemos interpretar un reloj de manillas, de agujas. Yo tengo nietas que no saben leer esto. Solo pueden leer la hora en un reloj digital. Y tienen 18 años. Bueno, pues yo creo que alguien, alguna pregunta más, sí, venga, ya alguna última pregunta y nos vamos al encuentro culinario tradicional y convencional. Seguimos hablando. Y seguimos hablando de inteligencia artificial. Venga, adelante. Hola. No me resisto a acabar así, sin hablar de el arte y la cultura con la inteligencia artificial. Precisamente en este último punto que hemos tocado, en el de las edades, puesto que ahora mismo me hallo trabajando en 3 proyectos que trabajan la memoria y la memoria transgeneracional. Creo que hay corrientes artísticas que ahora mismo están muy interesadas en todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, y sabemos que el arte no se queda quieto ante esto y empieza a mirar desde puntos divergentes y poliédricos. La transgeneracionalidad y el recabar la memoria de la emoción es algo que la inteligencia artificial ahí no está, pero el arte sí. De manera que estemos atentos también a lo que va a suceder en las corrientes artísticas, porque están trabajando también con todos estos inputs que giran en torno a todo lo que hemos hablado hoy. El arte siempre ha sido un buen lugar de reflexión, pero también de acción. Entonces ya se están moviendo unas corrientes muy potentes, a veces paralelas y otras veces divergentes, de la inteligencia artificial. Siempre en la deriva en los derechos de autor, evidentemente, que es algo que preocupa mucho al sector cultural, como no. Pero también hay reacción ante eso, puesto que el producto que está sucediendo con la inteligencia artificial ya está considerándose concepto artístico, ya se está trabajando desde lo conceptual. Incluso sabemos que no hay una satisfacción hasta ahora. Lo que está haciendo la inteligencia artificial, vale, acabamos de ver ahí un Rembrandt, pero el mundo del arte se ríe por ahora. En realidad son payasadas. E incluso lo que se está haciendo en el diseño gráfico, o que sabemos que que ahí sí que hay un problema, los resultados aún no son buenos. Sabemos que lo va a haber y que lo puede haber, que pueden ser buenos, y está muy preocupado también el sector, como los de los dobladores. Pero todo esto que está pasando en el mundo de la cultura y la inteligencia artificial, yo creo que hay que estar muy atentos, porque hay reacción por parte del sector, preocupación también, evidentemente. Muy bien, pues muchas gracias, y antes de ya terminar, vamos a proceder a entregarle a nuestro invitado un detalle muy nuestro, muy del foro. Es una, como saben ustedes, o la mayoría de ustedes, es una obra hecha por un artista jienense que está por aquí, Paco Carrillo. Es un grabado sobre la catedral de Jaén, que ya sé que es una edición limitada. Yo se lo daría a los moderadores de la mesa, Antonio y Juan Manuel, para que seáis vosotros
quién lo entregáis, por quién lo jueguéis, a los respectivos intervinientes. Pablo Guerrilla es socio nuestro del foro y es el artista que... Tengo el 51 de 100 y no es inteligencia artificial. 52. Y ahora ya, bueno, pues daros las gracias, estáis en vuestra casa, aquí os esperamos las veces que creáis oportuno, y dar las gracias a todos ustedes por su presencia, y es la hora de tomarnos una cerveza ahí en el seguir hablando de y inteligencia seguir artificial. hablando desde la inteligencia artificial, pero desde un punto de vista convencional. Vale, vale. Exacto. Real.